Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días. Miren ustedes qué panel. El exsecretario de Educación Marlon Escoto, en el extremo izquierdo, el set de Frente a Frente. Vamos a tener una toma cercana para don Marlon Escoto justamente en este momento. Bienvenido. Muchas gracias. Marlon. Me complace verlos a todos, pero me complace en especial porque desde ya días tenemos comunicación, yo creo que es la primera vez, así que presencial y formalmente estamos face to face, ¿verdad que Correcto, sí? es correcto. Don René Noé Martínez, diseñador curricular y especialista en evaluación educativa. Ya dije que me complace verlos a todos, ¿verdad? Pero es que con él tengo una comunicación desde hace mucho tiempo, entonces comprendemos, sí. lo miro así presencialmente hasta hoy y me causa impacto y agrado. Bienvenido aquí a Frente a Frente. Muy amable. Igual a Fanny Erazo. Fanny nunca había estado aquí en Frente a Frente, ¿verdad, Fanny? No. Sí. Ella es presidenta del Colegio de Pedagogos de Honduras. Fanny. Capítulo Francisco Morazán. Capítulo Francisco Morazán. ¿Quién es el...? María Dolores Escobar, presidenta de la institución como tal. ¿Cuántos colegios magisteriales tenemos ahora? Somos 5 colegios 5. magisteriales y un sindicato. Que somos igual Sinprodo. correcto, somos Sí. somos una colegios magisteriales, organizaciones sindicales que velamos precisamente por los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, pero también de los derechos laborales. ¿Cuántos afiliados tiene Nosotros su colegio? tenemos alrededor de 20.000 docentes afiliados. Colegio de bastantes. Pedagogos de Honduras. Sí. Y Pero somos- el Coprosuma sigue siendo el más numeroso en Embercía, ¿verdad? Correcto, Colprosuma, Prigma, Copen. son los más numerosos, correcto. Y Copen, Sinprodo, Coprun, que son colegios ya de años, pero que siguen fortaleciendo y hacemos un rol importante en la incidencia por la defensa de los derechos. Bien, muchas gracias. Gracias también y contento de que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. El secretario de Desarrollo Social, entro aquí pero te advierto que estos los voy a mostrar, no es para regalártelos, me dice. Los libros del historiador don José Carlos Cardona, secretario de Desarrollo Social. Mucho gusto, Renato. Un saludo a los panelistas hoy. Y pues qué gusto poder abordar un tema de historia. Casi no he tenido tiempo en 3 años de hablar cosas de historia y pues hoy es una oportunidad interesante. Quiero ver las portadas de estos libros. No se preocupe, los miro desde aquí. A pesar de todo, los miro. El golpe de Estado en Honduras de Edgar Velázquez Rivera. Antes está el golpe 28J de Meli Rixi. Un Historia de Honduras de Medardo Mejía. Lo leí. Sí, ese libro era Era el manual de tu época. Claro, Era el nos manual. obligaban. Son 10 digo yo tomos. que nos obligaban a Son leerlo. 10 tomos los de Medardo Mejía. Sí, correcto. Longino Becerra. El libro del golpe de López Arellano, de Mario Argueta. Compendio de la historia social y política de El Honduras. primer libro de historia que se escribió en Honduras. De Antonio R. Vallejo. Luego Osvaldo López Arellano, 2 golpes y una guerra de Mario R. Argueta. Admito que ese libro no lo he leído yo. Debes leerlo, ese te lo voy a regalar. Luego El poder político de Longino Longino, ese Becerra. sí, de Longino Becerra. Honduras en el siglo XXI de Marvin 20, Barahona. Barahona. El que está en el extremo. Estos son del golpe, todos desde diferentes perspectivas. Está el de Joaquín Mejía, que es sobre el golpe y los derechos humanos. Permitime ese libro de Joaquín Mejía. No lo habéis leído. Espérame, este libro de Joaquín este es un Mejía. librazo, es un librazo. Es una El golpe de compilación. Estado en Honduras desde una perspectiva de los derechos humanos. De Joaquín Mejía a Víctor Fernández también. Sí, ¿verdad? es una compilación. Sí. Esta es la protesta social de Eugenio Sosa, en donde hace un intento de teorizar el golpe de Estado. Y este es una, por así decirlo, una etnografía política que es una serie de entrevistas sobre cómo surgió el Frente Nacional de Resistencia Popular. Y
René Hernández Coto. Y este es René un libro Hernández. de Ramón Romero, que es un análisis filosófico. del Ramón golpe. Romero, Sí, es un análisis filosófico. por la democracia y contra el golpe. Un Se han análisis. escrito 64 libros sobre el golpe de Estado, Renato. Más o menos. ¿Y Ramón Romero cómo se ubicó en el golpe? ¿No? Pues mira, él, obviamente, los filósofos son personas que están como siempre en esas posiciones, por así decirlo, bastante abstractas. Pero él No hizo- ambiguas, abstractas. Sí, tío. abstractas. Pero hizo un análisis bien interesante. Y por eso lo traje ese libro, porque Romero dice que el golpe implicó un cambio no solo en el país, sino en la esencia del alma y el espíritu hondureño. Y dice que no hay un hondureño entre Ocotepeque y Gracias a Dios y entre Trujillo y Choluteca cuya vida no ha sido modificada por los sucesos históricos, y que eso ha pasado muy pocas veces en la historia de Honduras. Es muy interesante. Tuvo mayor repercusión este golpe de 2009 que los golpes de López Arellano y esos Es golpes de correcto. Barracas que daban Es antes. correcto, porque se daban golpes y no había respuesta del pueblo. Entonces, o no había una respuesta fuerte, y este golpe de 2009 por primera vez rompe esa dictadura de la corrección política. En Honduras. Teníamos menos población, pero hubo otro golpe donde muchos hondureños se fueron exiliados. No, sí, el del 63 Sí. fue horrible, hubo Y la muchos normativa muertos. internacional también estaba en creación. Sí. Entonces eso también coloca un punto de quiebre, porque ya caracterizamos lo que significa un golpe y está en los estamentos jurídicos, no solamente nacionales, sino que internacionales. Y eso es lo que nos permite, Renato, hacer un parte de aguas y caracterizar un golpe de Estado en un país. Y en el siglo XXI. Pues dirán ustedes, ¿y por qué tanto antecedente, tanta historia, tantos libros? José Carlos, y de todos esos libros, estoy seguro que tú ya leíste El Golpe 28J de Mel y Riggs. Estoy seguro que ya lo leíste. Sí, sí, ya. ¿Cuál es el mejor libro que nos pone en perspectiva, objetiva, redacción, antecedentes, sustentación de todos esos libros que me has mostrado? Sí que cada uno tiene su Sí. orientación, su perfil y todo eso, pero no me vas a decir que el de Riggs y Mel. Es que el libro de Riggs y Mel es una guía testimonial, más que un ensayo reflexivo, más que un tratado histórico sobre el golpe. Es una guía testimonial metodológica respaldada con un potente archivo hemerográfico y de fotografías que te sirven para darte contexto. Entonces, es muy inteligente lo que han hecho Mel y la abogada Moncada en este libro. Nos han dado una guía para que nosotros leamos y nos vayamos, por así decirlo, orientando. Vos podés incluso, este libro está muy bien hecho, la verdad, no es porque yo sea parte de este gobierno y sea militante de Libre, pero vos vas leyendo el libro y vas viendo la foto y entonces buscas la foto. Mel Cruz, por ejemplo, esta foto dice, presidente Zelaya cruza la frontera con Nicaragua e ingresa a territorio hondureño. Entonces vos puedes googlear en tu teléfono y allá es la foto. Entonces el libro va como guiándote y no intenta convencerte de nada. El libro solo es una versión desde la perspectiva en primera persona del presidente Zelaya. Entonces creo que es una guía testimonial y metodológica. Yo asumo que la abogada Moncada, no se los he preguntado, pero ella es profesora, entonces asumo que ella buscó de alguna manera darle una orientación pedagógica al libro, de modo que vos te vas guiando. Hay muy buenos libros sobre el golpe, Renato, te decía que se han escrito más de 60 libros entre poesía, testimonios, periodismo. El libro de Romeo Vázquez, el libro de Juan Ramón Martínez, Desde la Derecha. Está este libro de Edgar Velázquez Rivera, que es poco conocido. Este señor es liberal y escribió un tratado en 2010, acaba de pasar el golpe, y escribió este libro que es muy interesante también. Está el de Joaquín Mejía, que es el golpe desde una perspectiva de los derechos humanos. El de Eugenio, este libro de Ramón Romero, que ya te explicaba que es como un análisis teórico, filosófico, y yo creo que todavía no se escribe un libro de historia lo suficientemente totalizante, como este libro de Marvin Barahona, por ejemplo. Este libro yo se lo recomiendo a todos los diplomáticos y miembros de la cooperación que vienen a Honduras.
Este libro se llama Honduras en el siglo XX, una síntesis histórica, y es un libro que te resume todo el siglo XX hondureño. Y como se sigue editando y vendiendo en las librerías, yo lo recomiendo a todo extranjero que viene, leas este libro para que entienda el país. Entonces yo creo que necesitamos un libro del golpe con esta lógica que resuma todo. Pero el libro del presidente Zelaya y de nuestra candidata presidencial es un libro que es una guía metodológica interesantísima. Yo creo que los millennials y los jóvenes que tienen un teléfono a la mano lo van a ir leyendo y van a ir corroborando lo que ahí se dice porque está muy bien estructurado. Bueno, y de todos esos libros que nos ha descrito el ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, el único al que nuestros jóvenes en escuelas y colegios a partir de ahora están obligados a leer es el de Mel y Rixi. Hay que corregir ahí porque no están obligados, eso es importante. Yo creo que quizá no se ha analizado a profundidad y fuera bueno hacerlo, analizar hoy el contenido del PCM. El PCM lo que dice es que se debe incluir el tema del golpe de Estado en la cátedra morazánica y que el libro se debe distribuir en las escuelas, pero en ningún momento es de obligatoria lectura. Además es imposible. No puedes obligar a 2 millones de niños a leer un libro que no se ha impreso ni se va a imprimir en esas cantidades porque es muy caro. Y creo que más que todo lo que se está mandando en el PCM es que el libro se incluya en la currícula de lecturas de la cátedra morazánica. Así se redactó, ese PCM lo aprobamos el martes de Semana Santa. A mí me provocó mucho ruido que se ha hecho una bomba nuclear sobre esto, porque eso lo aprobamos el martes de Semana Santa en Lepaguare. Y se explicó y se le dijo al ministro Esponda ahí, este libro, ministro, es para que usted lo incluya en las lecturas de la cátedra morazánica. Obviamente, por el tema, era imposible que no se polemizara, así como está el país, pero si tú lees el articulando... Pero está bien lo que me estás diciendo, porque ¿sí? Me corrige a mí mismo. Yo admito que yo no había leído todavía sí, ahí está esto en de la el PCM, Gaceta. bajémoslo. Vamos a ver, sigamos, bajémoslo para ir... Entonces, miren lo que dice, por tanto, ahí en el artículo 1, bajemos. Bajemos más. Artículo 1 dice, en aplicación, que son los artículos de la Constitución sí. Y el reglamento y funciones y competencias del Poder Ejecutivo. Ese artículo es como ordenar, dice, a la Secretaría de Educación instruya a quien corresponda, o sea, al director de la cátedra morazánica, la elaboración, aprobación y posterior incorporación al plan de estudios en los niveles básico y medio de la cátedra morazánica, mediante la cual se difundirá la obra y vida del, subamos ahí, la obra y vida del héroe nacional José Francisco Morazán Quesada, plan dentro del cual deberá incorporarse como parte de los textos, que son varios, son como 20 libros que ha impreso la Secretaría de Educación con la editorial José Cecilio del Valle, y la temática de estudios, el libro El golpe 28 de junio, conspiración transnacional, un crimen en la impunidad. O sea, lo que se está ordenando es que el libro se incluya en el listado de lecturas de la cátedra morazánica. Está bien que lo aclares. Entonces, esto es importante porque Esponda y su equipo han publicado La Morazaneida, por ejemplo, que es la saga de biográfica de Morazán que escribió en su momento Ramón Amaya Amador, ha publicado libros de historia sobre el siglo XIX, sobre el siglo XX, y todos esos libros son como el sílabo de la cátedra morazánica. Entonces está pidiendo que incluyan el libro del golpe. Así es que no es una obligatoriedad, ni es que a todos los niños se les va a sentar como hizo Carías con la biografía de Lucas Paredes, que ordenó que se leyera en todas las escuelas y obligó a que el 15 de marzo, su cumpleaños, fuera feriado nacional hasta su muerte en 1969. No es el contexto. Nos quieren orillar a creer que es que estamos adoctrinando en ningún momento, solo es que se está pidiendo que se incluya el libro. Y ese libro, a lo sumo, Renato, va a terminar en las bibliotecas escolares que hay en el país, que son como 5.000 bibliotecas escolares, y se va a tener como material de referencia, pero para adoctrinar y para poner a todo un país a leer un libro, a 2 millones de niños, hay que imprimir 4 millones de copias, el doble, porque
eso es lo que pasa cuando se dan esos procesos, pero no es este el caso. No, está bien que lo aclares. Me Sí. parece que es una buena premisa con la que iniciamos, que Sí. aclares que esto no es obligatorio. Y además, si la cátedra te la imparte alguien que sustente que fue sucesión constitucional. Exacto. Imagínate los profesores de los colegios bilingües y católicos, cuando les toca dar esa cátedra morazánica, van a decir, bueno, van a decir, ahí dice que es golpe, pero yo creo que es sucesión constitucional. Si en Honduras nadie supervisa la libertad de cátedra. O sea, no existen controles sobre la libertad de cátedra. Por ejemplo, esta cátedra morazánica la imparten en los colegios y escuelas privadas. Sí, ¿Se bueno, no imparte? sé, en los privados no Sí. sé, en los públicos es de obligatorio cumplimiento. Sí, es parte de los lineamientos de la Secretaría de Educación bajo resoluciones que se emiten. Entonces, la cátedra morazánica tiene obligatoriedad en los institutos, privados también. tanto gubernamentales como no gubernamentales. Mira, yo Sí. he ido a todos los eventos de la presidenta, a los que he ido en los últimos 2 años, y lo primero que se canta es el himno morazán. El nacional y después el himno morazán. Y es hermoso ver a los niños que se lo cantan todo. Entonces, sí está funcionando esa creación de la identidad de Morazán como un héroe, ¿no? Ese héroe que había sido secuestrado por los conservadores ahora es un héroe de libre adscripción de los niños y de las generaciones futuras. Así que la cátedra está en construcción, porque una cátedra de este tipo no se construye en un gobierno. Esto tiene que ir evolucionando y es lo que ha hecho muy bien el ministro Esponda. Muy bien, José Carlos, muy bien, porque nos has aclarado de entrada. Nos Sí. has aclarado de entrada. Mira que yo que todos los días estoy en esto, admito que otras temáticas me generaron prioridad en relación a esa controversia. Yo solo leí titulares de que era obligatorio leer este libro. Sí. Y no había leído el decreto, así como se leyó esta mañana aquí en Frente a Frente. Y ya partimos de una premisa aclaratoria que nos va a posibilitar posiblemente tener un enfoque diferente al que se venía primero aquí al programa por parte de los panelistas. Se incluye el libro, pero no es obligatorio leerlo. Y en esta diversidad de orientaciones políticas, es obvio que la Secretaría de Educación se asegura que quienes imparten esta cátedra morazánica crean en lo que van a impartir, ¿no? Pero más de algún maestro va a haber políticamente que disiente, por ejemplo, de esto y emitirá su opinión a los niños, a los jóvenes, sobre el contexto de ese asunto. Y de eso se trata, Renato. De eso se trata, porque el país sigue dividido. Que hubo golpe de Estado, hubo golpe de Estado. Desde el momento que fue extrañado el país, Mel, y no se le juzgó en el país por lo que se le imputaba de estar desobedeciendo órdenes judiciales, se consumó el golpe. Si yo les digo, aquí estuvo Roosevelt Hernández hace algunos meses, dijo, todo iba bien, dice Roosevelt. Mira, me lo digo así, el jefe del Estado Mayor Conjunto. Todo iba todo iba bien en ese proceso. Dice. Se estaba aplicando la ley. Con eso de la cuarta urna, las resoluciones judiciales para bien o para mal, le guste o no le guste, eran las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Pero donde se consume el golpe de Estado, dice Mel, es cuando en vez de juzgarlo aquí, lo extrañan. Es correcto. Y eso tenemos que admitirlo, eso tenemos que admitirlo. Ahora, la controversia está por qué Mel desobedeció una resolución judicial con eso de la cuarta urna. Y esas van a ser las polémicas, y hay alumnos muy agudos. Profesora Fanny Eracio imparte clase, ¿todavía usted es profesora? Sí, claro que sí. Pero dice mi papá que Mel no quería hacerle caso a la Corte Suprema. Y Ese va a ser el debate y los profesores tenemos que estar preparados para dar una respuesta, Claro. Renato, porque es un golpe de Estado, no es mi criterio personal a base de lecturas. Un docente debe de saber precisamente todos los mecanismos y la caracterización de los golpes de Estado. Y yo debo de estar preparada como docente de decirle, fue un golpe de Estado por esta y esta y esta situación.
Las posiciones, en este caso, o las decisiones de un funcionario público son los que violentan los derechos humanos de una persona. No es el criterio personal. Desde el momento que yo soy docente del Instituto Xiomara Castro de Celaya en la jornada nocturna, pongo mi pie en ese centro educativo, yo soy una funcionaria pública y yo no puedo violentar los derechos de la niñez, la adolescencia y juventud ni de sus familias. Y esa es la diferencia. Saliendo de la institución, yo soy una persona, soy un individuo más, pero bajo mi investidura de funcionaria, yo puedo o no garantizar o violentar los derechos humanos. Profesora Fanny Erazo, me dijo mi mamá que en ese contexto se nombró una comisión de la verdad con un ex vicepresidente de Guatemala, que no tiene mala imagen en Guatemala, profesora. Eso fue lo que me dijo mi mamá. Y que ahí además estaban otras personas de Honduras, entre ellas una señora que fue rectora de la universidad que se llama Julieta Castellanos. Y ellos, mi mamá me estaba diciendo ayer, dijeron que no era golpe de Estado, sino que era un golpe al Ejecutivo. Explíqueme eso, por favor, profesora, porque usted está diciendo que es golpe de Estado. Y mi mamá me dice que esa comisión de la verdad dijo que era un golpe al Ejecutivo, porque aquí siguió funcionando todo igual. El Congreso, un niño le puede hacer esa pregunta y usted verá cómo responde. No, y debemos de alimentar precisamente, Renato, cuando yo le mencionaba que de eso se trata. Mire, no se trata de adoctrinar a la niñez, se trata que los jóvenes, que toda persona que va a una institución pública o privada tenga acceso a la lectura y que ellos puedan generar su criterio, que ellos puedan generar su opinión. Y usted lo mencionaba y el ministro nos lo aclaró. El problema que hemos tenido por muchos años es precisamente la manipulación de las comunicaciones. Mire, en primaria uno le enseña la importancia de los medios de comunicación para generar opinión. Sin embargo, cuando tergiversamos o manipulamos la información, es ahí donde los profesores y el Estado debe de garantizar libros de texto para que podamos generar la opinión. Podemos disentir, y es más, los docentes nos encanta precisamente que estos muchachos acuciosos, estas muchachas que hoy tienen puntos de vista diferentes, podamos construir consensos y es parte también de la construcción de la democracia. Y lo otro es el tema generacional. El golpe fue hace 16 años. Entonces, todos los niños en las escuelas y colegios de Honduras ya no lo recuerdan. Ya no lo recuerdan. No habían nacido y son hijos o nietos de personas que sí lo recuerdan y que sí lo vivieron. Entonces, cuando se genere esta enseñanza, este tema, ellos van a ir a la casa, papá, ¿dónde estabas vos el día del golpe? O abuelito, ¿dónde estabas vos el día del golpe? Mira, yo estaba en contra de ese golpe, o yo estaba a favor. Yo recuerdo cuando mi abuelo Felipe Cardona, que en paz descanse, me contaba del golpe del 63 a Pajarito, a Villa Morales. Y me decía, mira, me dice, yo estuve escuchando HRN y nunca más volví a escuchar HRN, dice, porque se pusieron del lado del golpe. Dice. Y entonces... ¿Contra quién? ¿Contra Pajarito? Sí. Contra Pajarito. Entonces, mi abuelo decía su versión de lo que escuchaba. Y dice, y escuchábamos tal radio y decían una cosa, y escuchábamos tal radio y decían otra cosa. Entonces... Espérate, explícame eso, porque yo he escuchado de las propias voces de los dueños de esta empresa toda esa historia. ¿Pero qué te dijo tu papá? Que no volvió a escuchar HRN porque tu abuelo... Mi abuelo dice que él escuchaba HRN. Ajá, y que el día del golpe a él no le gustó la forma en que HRN narró los sucesos del golpe. Porque mi abuelo había vivido en las bananeras y contra ese golpe hubo un montón de resistencia, pero fue silenciada. Nunca salió en los periódicos, nunca salió en la radio. Y el golpe contra Villeda Morales. Sí, no hubo respuesta en los medios como se esperaba. Es más... yo he escuchado de la propia voz cuando vivía Rafael Ferrari y me ha contado también sus luchas con don Manuel Villeda y todas las peripecias que tuvieron que hacer en esa época, arriesgándose la vida, que fíjate que me sorprende lo que te dice tu abuelo, me sorprende lo que te dijo tu abuelo,
Porque se la jugaron ellos dos. Mira, yo no estoy defendiendo aquí No, a nadie. pues claro. No, es y que- no vamos a entrar en una controversia. Por eso me impactó y me asombró que me dijera lo que te dijo tu abuelo. Y también hay que O sea que tu abuelo te dijo que se puso a favor del golpe contra Villeda. para él, la N. para él, no, el hombre. discurso, no, quizá. Oye, me dice que son hasta familia. No, pues sí, eran no. hasta familia de Villeda Morales. No, es que quizás él lo dice de su lógica. Sí. Sí. Él lo dice de su lógica progresista. Quizás para él fue una narración muy conservadora, pero es una, una opinión de él. Posiblemente. Pues. No, claro, y se Entonces, respeta. a lo que voy es que la lectura del testimonio del libro del presidente Zelaya y la abogada Moncada va a servir justamente para que estas nuevas generaciones hagan las preguntas correctas Sí. y puedan tener una guía. Entonces, lo que puede hacer es, mire, aquí está este libro, léalo, vea y ármese y fórmese sus propias opiniones. Y yo les digo, y es bueno para que la cátedra se enriquezca, que en esa cátedra morazánica, cuando esta arista del golpe de Estado del 2009 se imparta, hayan libros ahí de Juan Ramón Martínez también para contrastarlo con lo que dice la gente de Visión de Izquierda sobre el golpe. Sí, Y que el alumno al final se forje su propia Así opinión, es. que es lo que busca Así un es. maestro. Sí, la discusión política al final es la que importa acá, porque en Honduras la historia la escribieron los liberales. O sea, la historiografía hondureña ha sido un monopolio ideológico del liberalismo. Entonces, obviamente, a los conservadores, al Partido Nacional, nunca le ha importado la historia del país. De hecho, ellos nunca han publicado libros, han sido gobiernos que no les ha importado su visión o su posición en la historia, porque generalmente toman decisiones que modifican la institucionalidad pública y no les importa tanto este tema. Entonces, este libro tiene una particularidad y es el primer gobierno de izquierda que se toma la atribución de decir, vamos a incluir este texto, que es un testimonio de primera persona del presidente que estaba y que fue víctima del golpe de Estado, para que él cuente su visión, pero también de contexto sobre lo que le pasó a todo un país después de ese golpe. Creo yo que eso también hay que valorarlo. ¿Ya lo leyó don René Noé? ¿Ya lo leyó? señor. No, hasta No, ahorita. la verdad es que- yo ¿Lo que ha ojeado pesar, todavía? Don Renato, muy buen día. Agradecemos realmente la invitación y yo resiento el hecho de no conocer el texto como tal. Yo conozco Sí. la versión abreviada de 98 páginas que tiene la compañera El golpe 28 de junio. Sin embargo, yo creo que el punto y la razón que me invitaran al Correcto. programa fue pensar sobre esto como parte del currículum nacional y cómo nosotros lo podemos incorporar dentro de los centros educativos. O sea, igual que usted, yo estaba alarmado de la obligatoriedad que escuchamos en algún momento, que se estaba en algún momento recomendando. Ahora, yo quiero hacer algunas observaciones bien puntuales. Uno, yo admiro a quien escribe, ¿sabe? Sí. Desde el momento mismo que el presidente Zelaya decide escribir, es una persona que se está sometiendo al escrutinio Sí. de todo mundo, porque podemos leer, criticar y tenemos perspectivas posiblemente Sí. de acuerdo o encontradas con él, y yo admiro a quien escribe, porque yo que me he dedicado a investigar y que en algún momento escribo, yo tengo libros que están parados porque una imagen no concuerda con la idea del editor. Es correcto. ¿Entiendes? Que no tiene nada que ver. Ellos me dicen que tenía que ser una imagen viva y, por ejemplo, yo tengo un libro sobre casos y cosas de la educación nacional, una aplicación de la legislación. Y porque no tengo una imagen de niños con necesidades educativas especiales autorizados por los padres, no puede publicar ese libro. Tampoco tengo una autorización de un grupo étnico minoritario en Honduras. No tengo la autorización de ellos para publicar. Entonces, esos libros se quedan por ahí. Entonces, lo que no me parece a mí de todo esto es el hecho de la forma en cómo una presidente de la República en algún momento autoriza, ¿me entiende?, la impresión de este libro para que sea repartido. Yo estoy muy de acuerdo con que el libro exista, con que todos lo tengamos, y resiento no conocerlo, ¿verdad? Resiento no conocerlo. Sin embargo, el hecho de que sea desde el mismo gobierno que en algún momento se esté autorizando su impresión, me parece que no es correcto. ¿De acuerdo? Y con respecto al hecho de la composición de la cátedra morazánica y el golpe de Estado como parte del mismo, yo creo que eso no cabe. O sea, dentro del currículum nacional se puede incluir la lectura, pero es que la cátedra morazánica es sobre Morazán, por favor.
La cátedra Morazán, que es sobre la vida y obra de Francisco Morazán. Y yo creo que todos deberíamos de enforzar eso. Mire, yo resiento el hecho también, don Renato, de que nosotros tengamos un feriado morazánico y que de quien menos se hable sea de nuestro héroe nacional, Francisco Morazán. Yo creo que deberíamos de rescatar esa parte de una persona que tuvo principios, ¿de acuerdo? Que le dio una idea bien clara a la educación del país, que desliga a la iglesia de la escuela y que en algún momento se prepara para que la educación del país realmente permita el desarrollo de esa sociedad en el momento. Entonces, yo no estaré de acuerdo nunca, ni primero, que sea de carácter obligatorio, porque yo entiendo que lo lee el que lo disfruta y el que disfruta la lectura. Yo admiro al ministro, pues, porque yo sé que él es un historiador y que todo lo que cae en la mano lo despedaza, y eso es correcto. Y todos los docentes deberíamos de hacer lo mismo. Aquí todos somos docentes, nosotros todos hemos servido cátedra y en algún momento hemos hecho enseñanza. Entonces yo creo que eso debe formar parte de la literatura que todos leemos. Ahora, la palabra obligatoriedad que sí se mencionó, anteriormente, yo creo que es lo que a nosotros nos alarmó. Nos alarmó y nos pone a la defensiva. Mencionaron los medios, no el gobierno. Correcto, y yo no estoy diciendo que es una... Pero lo están aclarando ustedes hasta ahora. Sí, exactamente. Entonces, se presentó como algo obligatorio. Ahí ya, no estamos de acuerdo en ningún momento. Ya lo decía el mismo ministro, pues que tendremos padres de familia y aún maestros dentro de las aulas de clase que discrepan de esto. Yo seguiré diciendo que toda toma por la fuerza del poder será un golpe, hombre. Yo seguiré predicando eso. Estuve y apoyé las marchas en todo aquello que a mí me pareció que era digno de ser apoyado. Y seguiré en ese principio. Sin embargo, el hecho de que se utilicen los recursos del Estado para imprimir un libro, ahí yo no estoy de acuerdo. Y en el hecho de que se haya dicho pues de que había obligatoriedad, tampoco. Y que digan que forma parte de la cátedra morazánica, estoy en completo desacuerdo, porque la cátedra morazánica es sobre la vida y obra de Francisco Morazán. Y yo lo siento mucho, pero don José Manuel Zelaya... A menos que se quiera perfilar Meli Rixi en el nivel de Francisco Morazán. No, pero ya eso es demasiado. O sea, está bien que respetemos el hecho de que Mel Zelaya es un líder y todos lo reconocemos. Hay un liderazgo y es una persona que todos lo reconocemos por la influencia que él puede ejercer y el papel que juega en el gobierno. Eso todos lo reconocemos y no podemos ignorar de que existe Manuel Zelaya Rosales. ¿De acuerdo? Eso no lo vamos a ignorar. Pero el hecho de ponerlo a esa estatura tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que mi reclamo es ese. Si se va a incorporar, que se incorpore tal y como dicen, como parte de la literatura, pero que se emplee fondos del Estado para imprimir un libro, yo también entonces pediría apoyo porque me ayuden a imprimir los míos, ¿de acuerdo? Y yo creo que no es correcto. Ahora bien, si pensamos en ello, perdóname, Carlos, si pensamos en el libro texto, yo creo que el libro, porque se mencionó como libro texto de la escuela, el libro de texto, yo como diseñador instruccional entiendo que los libros tienen una composición y una forma en que se prepara. Entonces, por ejemplo, yo fui una de las personas, yo soy el editor final de todos los libros de la Secretaría de Ciencias Naturales. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos una plantilla que nosotros seguimos para poder en algún momento decir cómo está estructurado un libro para ser empleado en los centros educativos. Entonces, no sé si tienen, yo les mandé un vínculo de Catrachos Online y ahí tenemos nosotros la forma que utilizamos para poder estructurar los textos. Entonces, vemos cómo dentro de las lecciones, en los momentos de la instrucción, nosotros tratamos de hacer recordar lo que se sabe sobre el evento, indagar sobre eso, luego tratamos de asociar eso con lo que vamos a enseñar, luego enseñamos el contenido y luego permitimos que él descubra. Entonces, si nosotros tenemos esa estructura, no hay ningún problema, pero el libro, realmente, yo conociendo la versión anterior, yo veo que lo que nos decía Carlos es un compendio, ¿de acuerdo?, de elementos, de documentos y una narrativa, y yo lo veo así como una narrativa desde la perspectiva de la persona que lo sufrió, ¿de acuerdo?, que sufrió el golpe. Pero para que sea un libro de texto le falta un poco más de rigor, según usted. No, es que no solamente eso, es la propuesta. Nosotros, todo nuestro texto debe tener objetivos educativos, actividades, correcto. ¿De acuerdo? Entonces, en estos 39 libros de ciencias naturales, nosotros tenemos un libro de texto para el docente. Lo que les está pidiendo el maestro René Noé, por favor, ¿cómo se estructura un libro? Catrachos.online.
Y ahí está, Ciencias Naturales o Ciencias Sociales, el libro que quieran, 9º grado, para que usted vea la estructura que tenemos, tiene un sentido, una lógica y que va con la edad del educando. Este libro no es para cualquier niño. Este Es libro, justamente, nuestros muchachos, creo yo, que deberían de tener, primero, una comprensión lectora bien marcada para poder entender eso que tenemos ahí, porque yo me he leído el otro y todavía tengo yo sobre los documentos, tengo tantas preguntas yo mismo y no digamos los muchachos. Entonces creo yo que los libros de texto están estructurados de acuerdo con la edad del educando, ¿de acuerdo? Y los objetivos, y además si lo queremos incluir dentro de la currícula nacional, debemos de estructurarlo. Ahora, parte de la historia, claro que debe de enseñarse el golpe. Y parte de la historia, ¿pudiese recomendarse la lectura? Claro que sí, ¿de acuerdo? Ahí no hay ningún problema y creo que no disentimos en ningún momento. El hecho es de que la estructura que tiene no es pedagógicamente. A mí me encanta el argumento que acaba de esgrimir el maestro, porque ese argumento justamente derrumba la narrativa de quienes dicen que es un libro para adoctrinar. Si fuese un libro para adoctrinar, sería un libro que tendría cuestionarios después de cada capítulo para que los niños escriban en él, o tendría, por así decirlo, frases grandilocuentes del presidente Zelaya o del golpe para poder usarlas en las escuelas. Este no es un libro para adoctrinar a nadie, es un texto de referencia. Es más, yo te voy a decir una cosa, hay maestros que van a tener problemas para leer este libro. Si es que en Honduras el nivel educativo descendió a los infiernos en esos 12 años de gobiernos nacionalistas, producto del deterioro de la carrera docente. O sea, la comprensión lectora no es una generalidad en el hondureño promedio. Lo otro, el criterio del maestro sobre de si la cátedra sobre Morazán debe ser respecto a la vida y obra del héroe, pues ahí, en efecto, ese es un criterio y es un criterio respetable de él. Pero para nosotros, en Libre, la figura de Morazán es orgánica y trasciende. Y no se puede explicar la historia de Honduras sin la vida de este hombre. Yo una vez hice una excursión con mis estudiantes de la Universidad Nacional en Feriado Morazánico, fuimos a Trujillo. Entonces, cuando íbamos en el camino, nos encontramos como 6 camiones de madera. Digo, Morazán fue el primer presidente que le puso un impuesto a la madera, a los ingleses, que se estaban llevando la caoba de todo el Valle del Aguán, y con esos impuestos a la madera se financiaban escuelas en la carretera. Cuando llegamos al Valle de Agalta, porque nos tiramos por el corredor agrícola, les digo, Morazán fue el primero en traer variedades mejoradas de ganado al país en el periodo de su presidencia, porque él creía que había que fomentar el sector agropecuario. Ya cuando llegamos a Trujillo y vemos a los compañeros afrohondureños que estaban en la playa, Morazán abolió la esclavitud en 1829. Entonces, no se puede separar la vida de ese hombre de la historia del país. Ha marcado la vida y la historia del país. Entonces, para nosotros, y tal vez el ministro Esponda nos está viendo y hace alguna llamada para que explique qué contiene la cátedra morazánica. La cátedra en realidad es un sílabo de toda la historia del país, en la cual se enmarca este texto. Pues. Nosotros ahorita en Editorial Cedesol, y esto es para el otro argumento que hizo el maestro, en la Editorial Cedesol estamos haciendo un libro sobre los presidentes de Honduras. Ya estamos tratando de acercarnos al presidente Maduro. Bueno, a Juan Orlando no, porque está preso por narcotraficante. Pero pueden hacer el intento. Podemos ver si mandamos a Nueva York a alguien y nos reciba. Pero con el presidente Lobo, con el presidente Mel, porque en otros países los presidentes tienen bibliotecas y las donan al Estado o tienen su libro. Todo presidente tiene un libro. Entonces en Cedesol queremos hacer un esfuerzo y el Estado puede imprimirle libros a todo mundo, porque es una facultad pública el registrar el pensamiento de personas notables y legarlos a la posteridad. ¿Y el financiamiento, la edición es con dinero público o claro, de dónde salió? Que es el otro cuestionamiento claro que tiene aquí don René. Claro que es con dinero público, porque es un testimonio de las cosas que sucedieron y es de interés público el contenido de este libro.
el Estado tiene la facultad y el deber de construir el discurso narrativo histórico nacional. Te voy a dar una frase de Víctor Cáceres Lara, el famoso historiador nacionalista. Y decía Víctor Cáceres Lara, cuando yo escribo un libro de historia de Honduras, cuando me siento en la máquina de escribir, dejo de ser cachureco. Pero cuando el Estado me pide que haga un libro sobre un tema, porque los historiadores hemos vivido de lo que da el Estado. O sea, los historiadores publicamos libros porque aquí el sector privado, ¿qué le va a importar? Yo miro un montón de turcos y gente de pisto enojada por este libro. ¿Cuántos libros del golpe de Estado han publicado las élites de este país o la derecha? Ni uno, porque son ignorantes y no les importa. Entonces, es solo el Estado tiene interés por estas cosas. Así que tiene, ¿Y el libro de Juan Ramón Martínez sobre el golpe de Estado no es de derecha? Ese es un libro de derecha bueno, que deberíamos publicar. Pero Juan Ramón no es ignorante. No. Tú puedes disentir de Juan Ramón, pero ignorante no es. Yo no estoy criticando a los autores. Estoy criticando a los que están criticando este libro desde una posición de élite. Porque mira, ve, toda persona que escribe un libro, como dice el maestro, es un acto de valentía y se somete al escrutinio público. Sí. Pero, ¿por qué en los gobiernos del Partido Nacional no le publicaron ese libro a Juan Ramón Martínez en todo el país? ¿Por qué no lo hace la derecha? Entonces, la molestia no es porque nosotros, no es el libro, la molestia es que nosotros sí hacemos uso de la responsabilidad y facultad pública para que el pensamiento y el testimonio de este político, este presidente al que se le dio un golpe, sea de conocimiento y escrutinio. Ahí, don Renato, paréntesis ahí. Solo permítame, porque me he atrasado con las pausas, porque está interesante la plática, y estas pláticas no son a menudo en los medios de comunicación del país. Sí. No, así que... Es de reconocer que hayas tomado el programa para hoy. Y además, no ha hablado don Marlon Escoto, me imagino que ya Marlon me está enviando algunas vibras, porque yo en este momento... estoy pensando que él está pensando que para qué vino al programa si no ha hablado. Y por el mismo camino va la profesora también, Fanny Erazo. Pero lo que usted va a decir en este momento sobre lo que dice el ministro de Desarrollo Social, me parece interesante de escucharlo, y esto será después de la pausa comercial. No sin que antes Luz Madrid nos presente el título del programa. Hoy hemos actuado en la inversa, ¿no? Ha comenzado el debate antes del título, pero bueno, es que estaba interesante ya está esto. Debatiendo. Ya la gente está debatiendo, ¿verdad? Sí, claro. Ok. En pantalla la pregunta de hoy, recuerde que puede enviar su comentario al 9773-6065 y a través de X, Frente a Frente HN. ¿Por qué genera tanta controversia la inclusión del libro El Golpe 28J en las escuelas y colegios? Envíenos su opinión. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Karen escribe, hay quienes consideran que el gobierno debe garantizar una educación libre de propaganda política, mientras otros defienden su derecho a incluir contenidos que fortalezcan la memoria democrática. Daniel Andino opina lo siguiente: el libro permite que las nuevas generaciones conozcan y reflexionen sobre un hecho crucial en la historia democrática de Honduras. Alejandro, a través del contenido se promueve el respeto al orden constitucional, la legalidad y los derechos humanos. Majo Martínez, algunos sectores consideran que el contenido del libro refleja una visión partidaria o ideologizada sobre el golpe de Estado del 2009, lo que ha provocado críticas de quienes piensan diferente. David Lanz escribe, dígale a Renato que sigan leyendo el PCM, donde se mandan a imprimir solo ese libro. Artículo 2 dice que se instruye a Finanzas para que busque la manera de imprimir los libros, a cuenta de que el abuso de poder es incontestable. Raúl Blanco escribe, es un abuso de autoridad e injerencia política el ordenar por parte de la presidenta la inclusión de ese libro en las escuelas y colegios. Es un libro personal que fue escrito por un expresidente y debe ser publicado, pero no usando la injerencia del poder y los recursos del Estado. Gracias, continúe enviando su opinión. En Frente a Frente nos interesa tu opinión.
El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación, a raíz de este debate, lo conocen, ¿verdad? Alexis Ordóñez. Sí. Dice, lectura obligatoria del libro El Golpe 28J, Conspiración Transnacional, un crimen en la impunidad. Y ya en las redes hay otro debate. Si la forma como está redactado el decreto es obligación o simplemente es una ordenanza que se incluya pero que nadie está obligado a leerlo. Bueno, yo quiero salir del programa convencido del pensamiento de ustedes. Para usted, así rapidito, don René Noé, después de haber escuchado la lectura del decreto, ¿le parece que es obligación o no? El asunto es que no, don Renato, no lo hemos leído todo. ¿De acuerdo? No lo hemos leído todo, pero por la lectura que se hizo, no suena que es obligatorio. Correcto. ¿De acuerdo? Y eso no violenta en ningún momento la libertad de cátedra que tiene todo docente, pues, porque uno decide qué textos emplear. Sin embargo, yo quería hacerle un paréntesis respecto a la impresión de los libros y el hecho de que se utilicen los fondos del Estado. Desde el 2017 estamos nosotros esperando la reimpresión de los libros de texto, don Renato, y creo yo que hay libros que merecen prioridad en este momento. Mire, nuestros niños no tienen los libros de texto. Entonces, si imprimimos esos primeros y luego hay recursos para ayudarle al presidente de Zelaya a que se pueda hacer la impresión y publicación de su libro, yo no veo ningún problema, pero la priorización de las necesidades del país, por favor. Tenemos niños que no tienen libros de texto y le estoy hablando de más de 1,5 millones de muchachos de primero a 9º grado, que nosotros tenemos los libros que están ahí en formato digital y que por lo menos si tuviésemos lugares donde se puedan imprimir y estén autorizados para hacerlo, tendríamos libros de texto para nuestra niñez. Y el tema es ahí, no es posible que ahora, y eso es lo que suena, una injerencia y un poder y un uso de poder como para hacer la publicación de este libro, don Renato, cuando hay necesidades de los libros de texto en las aulas escolares. La profesora sabe que tenemos los muchachos que no tienen un libro de texto. Hay un libro de trabajo, hay un libro de guía del docente y hay un libro de texto del estudiante, pero no los tenemos. Si eso se hiciera, y mire, si pudiéramos sencillamente seguir esos textos, nosotros pudiésemos observar la mejora cualitativa de la formación de nuestros muchachos. Correcto. Y no se pone en duda eso. Escuchemos al ministro de Educación, Marlon Escoto, ex ministro de Educación, Marlon Escoto, y luego aquí la presidenta del Colegio de Pedagogos de Honduras, Fanny Erazo, que ha hecho muchos anuncios, anotaciones, sí, apuntes del debate. Por favor, ministro. Pues muchas gracias. Creo que esto, si se hubiese hecho a través de una resolución ministerial, ni siquiera hubiera salido en los medios de comunicación. Y lo puede hacer. Esto se puede hacer, incorporar material, sugerencias, a través de una resolución ministerial, que es como el tercer nivel de resolución entre un decreto, el reglamento y una norma y una resolución. Y esa resolución es interna. La cuestión es en el momento en que se presenta, la coyuntura en la que se presenta es la que genera la discusión. Yo he tenido la oportunidad a esta hora de hojearlo y es un compendio monográfico. La mayoría son, el 80% de este libro está en las redes y se juntó con cierta sentido y hay poca discusión y hay poca sugerencia. Es una compilación que los que vivimos esos tiempos y vamos leyendo esta noticia, dice, usted como comunicador dice, esta noticia sí es cierto. Hubo una reunión con un embajador, hubo un viaje a Cuba y luego lo recibió el presidente de Costa Rica. Todo eso está ahí, como un 80-85% es una compilación monográfica de referencia que puede estar y es probable que esté o que algún profesor de historia ya lo utilice. La discusión está en el hecho que este libro tiene dos autores y tiene un autor perfilado para suceder el poder político de un partido político. Un partido político que nace después de un golpe de Estado y nace de las entrañas de la resistencia popular, llega a partido político y el último tramo hace una perfilación política
Ya esa no es una narrativa histórica, es una perfilación política que obviamente el presidente Zelaya y los impulsores del libro pues es su interés. Ahora, ¿por qué se coloca en un decreto? Probablemente porque necesite presupuesto para la única razón de colocarse en un decreto es para que le asigne el presupuesto. En términos, claro, porque no tiene presupuesto. Igual como decía el profesor, y el ministro lo sabe, y la profesora también, que cada año hay un renglón presupuestario que establece en qué se va a invertir. Y por ejemplo, este año el renglón presupuestario para impresión, reproducción de textos no tiene recursos. Entonces, para que la Secretaría de Educación realice esta actividad, necesita que le asignen presupuesto. Y para eso sí necesita un decreto. Y también no lo necesitaba. Podía ir al Congreso a hacer una modificación presupuestaria con una sugerencia interna, con la Comisión de Educación y la Comisión de Presupuesto y asignar un recurso para hacerlo. Entonces, elevarlo a un decreto ejecutivo genera una discusión política. Entonces, convierte un poco la promoción más como una reivindicación política que como una reivindicación histórica. Aunque el contenido como tal tiene todos los elementos, no tiene elementos aleccionadores, si ese es el miedo, no lo tiene. Es como ir a una hemeroteca, como cuando antes, yo recuerdo cuando estudiaba en la Universidad Católica de Chile, y un profesor me decía, yo trabajo en la CEPAL, puedes ir a revisar estos 35 artículos que escribí, y estaban impresos porque no existían los repositorios digitales, y eso acumula un polvo que uno no lo ve, pero cuando termina llena la cara, le arde todo porque eso está contaminado, el papel desprende algo. Hoy no, y usted puede ingresar, y mi profesor de Matos, puedo seguirlo en línea ahora. Esto lo pueden seguir en línea. El 80% de este contenido lo puede encontrar. Es más, la mayoría de la referencia bibliográfica que tiene lo envía a los links de las publicaciones de los medios de comunicación. Entonces, en estricto rigor de contenido, es un compendio como quien va a la hemeroteca, pero ahora acude a las bibliotecas virtuales y lo coloca en el sentido del interés. Creo que hasta en 3 momentos de este libro yo estuve ahí y yo puedo dar fe, sí, hubo una manifestación enorme hacia el aeropuerto, hubo una confrontación en las fronteras y podría agregar otras cosas, ¿no? Pero este es el punto de vista del presidente y de la candidata a la presidencia. Esto es lo que genera la discusión. Y el otro es intentar anidarlo dentro de la cátedra morazánica. Entonces, aquí la discrepancia es perfilar al presidente Zelaya en esa silueta de esa nariz de Morazán. Entonces, proyecta ya no la nariz, sino el bigote del presidente Zelaya y el rostro en ese perfil de la abogada Rixi, ¿no? Para verlo en ese sentido, y eso es lo que genera la discusión. Pero el contenido, ni lo que contiene este libro, tiene mayores elementos aleccionadores ni nada, es estrictamente político. Yo ya lo leí. Voy a la página 222 porque cuando yo miro mi nombre ahí, uy, digo yo, ¿qué estará diciendo Rixi y Mel? Digo, espérame. Bueno, 222. teníamos 222. posición. No, pero ya lo leí y coincido con lo que dice Marlon, sí. Lo que pasa, Renato, ¿sí? es que cuando usted escribe sobre una violación de derechos humanos, debe de ser precisamente la víctima de esas violaciones que tienen que contar la historia. Mire, es lamentable que politicemos un tema tan sensible como es las violaciones de derechos humanos. Por años acá, los familiares incluso, de los momentos de la Guerra Fría, por ejemplo, han tenido una lucha incansable por mantener la memoria histórica de sus hijas, de sus hijos, de sus familias que hoy por hoy todavía no encuentran sus cuerpos. Yo creo que nosotros
como hondureñas, no debemos de politizar este tema tan sensible. Y hasta hoy han sido solamente las voces de las víctimas que han estado con acciones día con día en acompañamiento con las organizaciones de derechos humanos que están haciendo este trabajo de que un país no olvide lo terrible, lo nefasto que sucedió por lo menos en la Guerra Fría. Hoy por hoy, por ejemplo, jóvenes no conocen lo que fue el 316, por ejemplo. Hoy por hoy no podemos permitir nosotros que un violador de derechos humanos ande impunemente, incluso figura política. Y es precisamente los textos, y no solamente, y aquí quizás debemos de valorar la opinión de las personas. Si nosotros pudiésemos tomar todos los criterios, todas las opiniones de personas que de alguna manera fueron víctimas de derechos humanos, Renato, no podrá tener la figura literaria, pero el peso ético, el peso moral debe de colocarse en el aula de clases, porque muchas niñas, muchos niños deben de conocer precisamente esa figura legal. Los profesores, en la década de los 80 al 85, profesores eran acompañados, eran monitoreados por las Fuerzas Armadas porque eran considerados subversivos. Esa historia el país no la puede olvidar y de ahí podemos construir procesos democráticos. Y hoy por hoy, leer este libro del golpe de Estado creo que debe de ser una referencia más, como lo son muchos textos. El sistema educativo nacional y regional nos obligó a idolatrar a Cristóbal Colón, por ejemplo. ¿Y dónde estuvo la academia para poder rectificar esos puntos de la historia? Cuando todos sabemos ahora estas figuras, como otras figuras, Renato. Entonces, que no la escuche Donald Trump lo que usted está diciendo. No, pero es que, Renato, es que... ¿Sabe lo que hizo Trump, verdad? Acaba de volver Vamos a celebrar día el 12 de octubre, como Día lo de hemos Colón. celebrado siempre, porque Colón dejó legado en Estados Unidos. Solo estoy pero es que, metiéndole un poquito más lo de que elementos pasa es al que, debate. Mire, el sistema político, Renato, opera, ¿no? Y hay sistemas políticos partidarios que intentan colocarlo bajo solo una visión. Y hay otros que son pluralistas, ¿no? Y esas son las cosas que nosotros como docentes debemos de construir, pensamiento, pero sobre todo no podemos desvalorizar las situaciones que a nivel individual y familiar han pasado. Porque si yo, como profesora, fuera rigurosa de muchos textos, muchas historias que tienen que ver con el golpe o no fueran leídos por los estudiantes. Entonces yo creo que aquí debemos de separar este tema político y debemos de promover el conocimiento de lo que ha pasado en este país. El corredor, por ejemplo, al oriente, Renato, ¿quién no sabe, por ejemplo, las situaciones que se han dado ahí en relación a las personas desaparecidas de la década del 75 al 85? Y eso hoy por hoy es gracias a las familias que nosotros podemos conocer esa situación. Como profesora no me define un acuerdo el texto que me va a colocar en el aula de clases. Yo como profesora, gozando del derecho a la libertad de cátedra, yo puedo colocarle diversos textos a los alumnos. Sí. Pero yo como profesora no debo de perder mi principio de construcción del pensamiento. Y así como le coloco un texto X, le debo colocar un texto Y. Y es ahí donde, reitero, estos temas, la educación de la niñez no debe de ser un tema politizado, pero sí el Estado debe de tener una responsabilidad para que la memoria histórica sea construida. En ese sentido, Renato, un libro más, un libro menos, no va a generar el criterio. Hoy por hoy, todas las personas a nivel nacional tenemos una opinión sobre el golpe de Estado, otros lo sufrimos directamente, en este caso el gremio magisterial, como muy bien tenemos la información, fuimos de los primeros que salimos a las calles precisamente para
defender la democracia e intentar que no volviéramos a pasar en esas situaciones. En tal sentido, hoy me escribía el viceministro Edwin Hernández de Asuntos Estudiantiles, que les manda saludos, Renato, igual que el compañero secretario de Estado Daniel Esponda. Yo creo que la Secretaría de Educación tiene esa responsabilidad. Como docente y que hablamos con las familias, no tienen ni siquiera la intencionalidad de lo que hoy estamos planteando sobre este texto, pero debemos de ser responsables y debemos de hablar precisamente en función del criterio de la persona que sufrió esa violación a los derechos humanos. José Carlos, ya vas a responder a esto, porque yo quedé con la idea de que Marlon Escoto lo que quiso decir en su intervención, no, usted ya analizó lo que quiso decir Marlon Escoto. Yo, para hacer una repregunta, es que estoy diciendo, quedé con la sensación que Marlon lo que dijo es que primero es por vía decreto para conseguir financiamiento y poder editar ese libro. Ya me vas a confirmar si son 100,000 ejemplares la primera edición o alguien se inventó ese número. Al final solo te escuché decir que... 3,000 dijo. 3,000. 3,000 dijo que... Él dijo Llevan 3,000 impresos y dice Giovanni Domínguez, comisionado presidencial de comunicaciones, que el dato de 100,000 libros fue un invento de los medios, que no lo que se ha emitido de orden a la ENAC para imprimir es hasta ahora 3,000 ejemplares. Ok. Ambos coinciden que como texto, para enseñar en las escuelas le hacen falta muchas cosas. Pero yo coincido también con usted. ¿Qué daño se hace en la impartición de una cátedra en donde un maestro o una maestra responsable utilice dos textos, dos visiones, una como la de Meli Rixi y otra, para citar un ejemplo, como la de Juan Ramón Martínez? O la de Romeo Vázquez. Y que el niño sea capaz, en función de la edad, de ir haciendo los análisis sobre ese hecho histórico, porque lo es e impactó. Y tiene aún a muchas familias divididas en el país y mucha polarización en el país, ese hecho histórico. No lo podemos obviar, ni negar, ni ponernos una venda en los ojos. Claro que debe enseñarse con rigor, allá que el alumno sea capaz de tener juicio crítico, juicio autocrítico, seguir leyendo y tener su propia visión de ese acontecimiento de 2009. Ya te dejo, porque... Va a terminar el maestro. Porque, mira, es que Marlon dijo que él cree que la intención de Mel es anidarse en la cátedra morazánica. Y además, y casi le entendí que dijo, y con objetivos políticos electorales coyunturales. No, vale la pena el debate. No sé qué piensa René Noé Martínez. Yo vuelvo a insistir en el hecho de la necesidad de los libros de texto en el sistema educativo. Yo que deseara compartir la idea en pleno con la profesora de que tenemos que tener los libros a disposición de los muchachos. El tema es cuando nosotros le pedimos un libro a los muchachos. Pregúntale a la profesora las dificultades que tiene para que el niño lo lleve. Dígame. Entonces, si nosotros tenemos esa dificultad, yo por lo menos lo que debo de asegurar es que los niños tienen los libros de texto de sus diferentes asignaturas y nosotros les enseñamos a leer, porque ya lo decía el señor ministro, me acompaña el ex ministro de Educación. Nosotros tenemos problema con el nivel de comprensión lectora de nuestra gente. Entonces, si el libro, mire, el libro de texto que ya tenemos en las diferentes asignaturas, me parece a mí que en este momento, si no es lo suficiente, es lo básico para que los muchachos puedan llevar una formación que les permita en algún momento triunfar. Pero, don Renato, en la forma en como nosotros estamos formando a los muchachos y el hecho que no tengan ni esos libros de texto obligatorios, que no los tengan a disposición de ellos, los está limitando, y la educación, en lugar de derrotar esas paredes que han dividido las clases sociales, las pronuncia. Y nosotros estamos limitándole el acceso a la información. Y si nosotros no enseñamos a leer con el libro de texto, difícilmente tendremos la comprensión de eso que está escrito en esos libros. Pero claro, yo estoy completamente de acuerdo. Debe de formar parte de la biblioteca de todo docente y de las instituciones educativas. Pero para usted lo que yo le entiendo es que hay
otras inversiones financieras prioritarias del Claro, gobierno y en que el marco de la educación. Es que así es lo que le estoy entendiendo. Los libros de texto deberían de ser prioridad para el Estado. No es posible que menos del 3% del presupuesto general de educación sea para las construcciones escolares y para la edición de libros de texto. Por favor. Si en este momento estamos haciendo ese sacrificio por imprimir este libro, ¿por qué no lo hacemos con los libros de texto, por favor? Pues Los también vacíos que le sea. aclaro ahí le aclaro y anuncio al pueblo hondureño Que van a imprimir. Yo que escuché la noticia. estamos imprimiendo Pero en este sigo momento esperando. 650,000 libros de Ministro. texto de español y matemáticas. Ministro, pero es que mire, los vacíos que usted acaba de mencionar son el resultado precisamente de las políticas o de las ausencias de las políticas de Estado en referencia a educación, que es el tema que hoy nos llama. Pero, por ejemplo, nosotros estuvimos 12 años del gobierno nacionalista bajo una parte del liderazgo del doctor Marlon Escoto, que los docentes nos dedicábamos a cumplir. Estábamos en mero cumplimiento, y ojo, cumplimiento. A nosotros nos obligaban a hacer sendos informes, tomar fotografías, hacer actividades en las cuales nosotros no desarrollábamos, precisamente. Sí, porque fuimos víctimas también de una campaña de desprestigio. ¿Por qué? Porque el magisterio fue uno de los pilares de la movilización social de este país. Los profesores tenemos la capacidad, hoy por hoy, de cerrar todas las salidas del país, ¿no? Y comprendemos la estrategia en aquel momento de desestabilizar las organizaciones magisteriales. Nos olvidamos precisamente del proceso enseñanza-aprendizaje para poder dar cumplimiento a una serie de cuestiones que servían para mediciones que solo a la Secretaría de Educación y a los organismos internacionales de medición sobre el sistema educativo le servían, porque los profesores al final estábamos enfocadas en el cumplimiento y nos olvidamos de alguna manera por decisiones de las políticas de Estado en ese momento de la Secretaría de Educación a desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje. El cierre de las escuelas normales, Renato, por ejemplo, el cierre de las escuelas normales representa precisamente la pérdida de la construcción académica, didáctica de un docente. No es lo mismo. Eso merece más discusión. No es lo mismo. No, lo que pasa es que entendemos la necesidad de profesionalizar la docencia, pero no cerrando las escuelas normales. Estamos de acuerdo. Debieron haber tenido una diferente forma de concepción, como los semilleros hoy por hoy, para la formación docente con talento humano. El docente de educación básica, maestro Noé, ¿en cuánto tiempo egresa un profesor de educación básica de la universidad pedagógica? Máximo 3 años, Renato. Entonces, a nivel universitario, ¿qué le quiero decir con esto? Necesitamos educar desde la educación media, garantizando la profesionalización a nivel de licenciatura. Claro que sí, pero la construcción de la docencia no solamente debe de ser un proceso de 2 a 3 años. Estamos de acuerdo. Es un debate, esto último de los 6 minutos, atemporal, pero no deja de enriquecer, el debate como tal. Hoy ha tenido la oportunidad usted de estar face to face con Marlon y reclamarle eso. Y yo a Marlon le digo también, nunca estuve de acuerdo con esa promoción automática en ese periodo suyo. Esos son los mitos que se colocan, las banderas que se colocan, porque la primera responsabilidad del docente es cumplir su función y no la que el jefe le... Exacto. Ese es el contrato que usted hace, esa es su función. O sea, declarar aquí de que cumplí y mentía es como estafar al Estado por el contrato que tienen. No, y las persecuciones y las resoluciones que emitía. La última vez que se entregaron textos fue en mi periodo. 2014. 2017. 1.700.000 textos. Pero eso usted nunca lo va a decir. Y admiro al ministro Cardona, que desde otro espacio promueve la impresión de textos, desde el espacio de la Red Solidaria, de la Secretaría de Desarrollo Social, porque la Red Solidaria, donde tienes incidencia en los caseríos y aldeas, el 60% de los que tienen edad escolar no van a la escuela. No van. Y los que van no tienen texto, no tienen dónde sentarse. Entonces este enfoque del desarrollo más holístico, de incorporar lo que acaba de anunciar texto, es determinante. Claro, cuando este libro quiere competir con la necesidad de textos, entonces el doctor dice...
600.000 textos que va a imprimir frente a 100.000 de esto, entonces está compitiendo de forma desleal, porque este está en un decreto, ¿no? Cuando uno lo ve desde ese punto de vista, el decreto pudo tener, agréguese a la cátedra morazánica la siguiente lista, los demás, y mándese a imprimir. Por eso es que esto encuentra competencia política, no tiene problemas de contenido, porque este libro, para enseñárselo a un niño de prebásica, debe convertirlo en un videojuego. Para enseñárselo a un niño de... no entra. Para enseñárselo a un niño de primer ciclo, de primero a tercer grado, tiene que ponerlo en un nivel de comprensión lectora, caricaturas, donde solo el 15% actualmente, de acuerdo al último informe de la pedagógica del 2022, solo el 15% de estos niños ¿pudiera entenderlo? Tiene nivel de comprensión lectora satisfactorio. Entonces, el 15% de los hipotes de primero a tercer grado, cambiándolo, porque este no lo van a comprender, tiene que crear otro formato. otro, de tercero a sexto, otro, y de séptimo a noveno, otro, y de media. secundaria, probablemente secundaria sí pueda aterrizar aquí. En resumen, pueblo hondureño, no es un libro para adoctrinar. No a tiene, nadie. es un compendio monográfico en el Gracias. cual yo, que viví el golpe de Estado, puedo dar referencia de que casi todo esto, en esta foto Muestra la foto. en esta foto que va hacia el aeropuerto, Ahí estuvo usted. ¿sí? Detrás del camión, donde iba el megáfono del profesor Sosa, que era director de un colegio. Luis Sosa, Luis Luis Sosa. Sosa, Iba Luis Sosa. arengando, y como era el único medio de transporte, ese camioncito y los parlantes, fue el que se intentó ayudar a Isis A romper Robert, el cerco. a Isis Robert, subir a Isis. para llevarlo a algún lugar cuando desgraciadamente ya estaba... Marlon, ahí sí lo mató una bala de los militares dentro del aeropuerto, ¿o no? Fíjese que 3 muchachos como Isis, menores de edad, 2 eran del grupo nuestro de Catacamas. El grupo nuestro estaba sentado donde es la entrada del aeropuerto y ellos estaban más adelante donde está había una malla, un cerco de malla. Y los 3, de alguna manera, consiguieron tijeras para cortar la malla. Perimetral del aeropuerto. Sí, ellos estaban hacia atrás con las tijeras cortando la malla y de frente a la gente de la calle iban cortando. Cuando dijeron, mataron un cipote de Olancho, porque Isis Jovet, sus papás son de Olancho, pero viven en Tegus, yo pensé, murieron de los 2 cipotes que nosotros... Los que andaban con usted. Cuando llegamos, los 2 cipotes que andaban con nosotros estaban ahí y le pregunté qué pasó, entonces dice, le dispararon al compa. Y estos 2 cipotes tenían tijeras. Son los que estaban cortando la malla. Exactamente. Lo extraño es que ellos estaban de espaldas porque A la estaban cerca. escondidos y habían cortado como unos 8 o 10 metros. La idea era entrar a la pista con una estampida y abrirle un espacio al avión. Era algo como poco suicida, pero en esas En circunstancias el momento ese, era los ánimos válido, ¿no? estaban La desbordados. adrenalina. Entonces, yo lo vi, lamentablemente. ¿Qué fue lo que vio? Yo vi al muchacho cuando... Pero estaba en la misma posición, con la espalda hacia la pista de Toncontín, que los de Olancho. Ellos estaban cortando a escondidas. Isis no, No, Isis Jovet no. los 2 que me dijeron que estaban cortando, alguien los cubría acá y ellos estaban cortando hacia atrás y eran menores de edad todos y tenían tijeras de cortar cable. Fue un asesinato independientemente de dónde haya surgido. Lo terrible... Y es que usted tiene dudas de dónde surgió el asesinato. Lo terrible sería que haya surgido del interior de la masa. Eso sería lo peor que nos podía pasar. Entonces hay que buscar qué fue lo que exactamente pasó. ¿Usted no lo tiene claro? Yo no estaba. Solo tengo la versión de los 2 muchachos que sí estaban con él y me explicaron qué estaban haciendo, cortando la cerca y cómo la estaban ¿Y cortando. usted no les preguntó de dónde ellos creen vino la bala? ¿Si de enfrente o por detrás? Todos en ese momento concluimos que la bala había Venía de salido adentro de los
francotiradores que se alcanzaban a ver al fondo en las azoteas del aeropuerto, ¿no? Pero lamentablemente, mire, nosotros vivimos en Olancho 3 ataques directos del ejército en Limones. O sea, disparaban directamente a las llantas de los vehículos y nos dejaban, teníamos que pagarle al del bus 12 llantas por no sé cuánto costaba, o sea, directamente. Pero no la gente. Bueno, pero si alguien dispara a un ring y Hay el riesgo de que lo mate. Pues. de que se mate a una persona. Nosotros correcto. vivimos el 28 de junio en Catacamas y no dejamos que la ciudad fuera tomada por el ejército. O sea, más de 4.000 personas reprimieron al ejército hasta la entrada de la ciudad. Vivimos en Nicaragua el día en que alguien le dijo al presidente Zelaya, y está aquí, no llegue a la frontera con Nicolás Maduro en unos jeep, porque hay francotiradores del lado de Honduras y lo van a matar. Entonces, la última llegada del presidente se dio como 1 kilómetro más atrás de la frontera y ahí terminó esa presión. Entonces, el riesgo y los mártires, Pedro Magdiel en El Paraíso, porque nosotros llegamos 200 de Olancho por la montaña de Patuca, directamente al Paraíso sin que nadie nos interceptara. Pero la mitad decidió no avanzar caminando a la frontera y se quedó en un retén del Paraíso. Nosotros ese día cruzamos la frontera con Nicaragua y los que se quedaron, ese día en la noche, en ese seno murió Pedro Magdiel. Ahora, hágase una pregunta a usted. Pero usted no es fundador de Libre. Porque aquí aparecen La los firma. Aquí aparecen los 162 fundadores de Libre. Sí. Eso fue cuando se crea el acta notarial. pero- Donde está mi nombre es en la Gaceta, cuando se publica el partido. Ah, pues debe estar el nombre aquí en este libro. No, de- no va- Les hago una no pregunta. está. Les No, hago no va a una estar. pregunta a ustedes. Ok, y ahorita voy a la pausa. Sí. Debería haber un libro sobre una investigación científica histórica sobre los mártires del golpe de Estado. Por supuesto. Claro Es que historia, sí. claro. El profesor Entonces, Vallejo justamente- murió en la salida al norte de forma misteriosa también. Pedro Magdiel Justamente- murió de forma misteriosa. Justamente eso es lo que generan libros como este. Hay un terror en las élites de Honduras y los que perpetraron el golpe de Estado. Están aterrorizados de que el pueblo hondureño pueda recordar, porque los mecanismos de olvidar son la norma en este país. Aquí se celebró el cumpleaños de Carías Andino y se le saludó en la puerta de su casa, donde regalaba confites hasta el día de su muerte. Aquí murió Osvaldo López Arellano, que en este libro se narran sus actos de corrupción y los golpes que perpetró, y murió homenajeado con un funeral de Estado en 2010. Aquí se le dio un premio a Benatón Ramos, uno de los hombres más nefastos que ha habido en la historia de este país, y nadie lo recuerda, porque aquí la norma es olvidar. Entonces, todo mecanismo de recordación, todo mecanismo que sirva para que la gente recuerde lo que pasó y no se vuelvan a repetir esos errores, causa terror en los dueños de Honduras, porque los dueños de Honduras quieren que vivamos el hoy, el aquí, y que no exista pasado, pero hay un pasado. Bueno, Entonces- respetable tu criterio, José, y discutible. Respetable, pero discutible. Mira que aquí nadie de los panelistas ha dicho no escriban, más bien han dicho apoyamos a aquel que se atreve No, pues, a claro. escribir. Claro, y en ese debate salen los disensos, porque Marlon cree, más allá del financiamiento, que él argumenta porque es que vía decreto se mete esto en la cátedra morazánica para conseguir el financiamiento y la edición del libro. Él cree que ahí hay una intención político-electoral. Mel, anidarse en la cátedra morazánica con objetivos político-electorales coyunturales. Ayer me dio un amigo. Pero mira qué amigo qué experto. lindo el disenso. No, pues claro, es que esto es un Correcto. espacio respetuoso. Un amigo experto en marketing me dijo, mira, si yo pudiera hablar con presidente Zelaya, le diría que no lo publiquen con fondos públicos, Exacto. que se lo den a una Exacto. editorial para que venda millones de copias, porque todo el mundo va a querer leer ese libro. Una donación también. Ok, vamos a la pausa comercial. No se imaginan ustedes los comentarios que nos están llegando. A Sí, favor no. de la opinión de ustedes, en contra de lo que ustedes dicen, a favor muchos de la opinión de ustedes, en contra de lo que ustedes dicen. Pero qué buen debate.
Aquí nadie se ha irrespetado, nadie se ha descalificado, nadie aquí ha promovido odio y disienten. ¿Cuándo vamos a aprender a debatir con altura? Sin descalificarnos, sin promover el odio, disentir, argumentar, rebatir y sin enojarse con el contrario. Qué bonito viernes. Vamos a la pausa y volvemos. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Escribe un televidente: simple, si el libro no es parte del plan de estudios, no debe imponerse. Si es un libro personal de Mel, debe publicarlo con sus propios recursos, pero es un abuso de autoridad y de los recursos del Estado que lo haga la presidenta Xiomara, siendo la esposa de él, mucho menos. No hay hospitales equipados, sin medicinas, asilos de ancianos olvidados, enfermos de cáncer sin trabajo, sin escuelas equipadas, sin carreteras, sin pago a los empleados. No es justo que utilicen esos recursos en libros de una sola línea de pensamiento, con tantas necesidades. Ya este tema nos está desviando de Corium Inversiones, ahora también a destinar otros recursos, impuestos, además en la impresión de un libro de un capricho de alguien. Es un país donde hay población que no tienen que comer. Son algunas de las opiniones a través de X. Siga opinando también a través de nuestro número de WhatsApp. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Más mensajes. Sofía escribe: padres, docentes y políticos han expresado preocupación de que la obra fomente divisiones ideológicas entre los jóvenes en lugar de promover el pensamiento crítico. Pamela Matamoros opina: al presentar una narrativa sobre el golpe de Estado, invita a los estudiantes a analizar, debatir y formar su propia opinión sobre lo ocurrido. Buen día, el problema aquí es que corren a incluir en la cátedra morazánica un libro parcializado en el cual solo se escribe un punto de vista. René Sierra: no solo ese golpe de Estado se debe estudiar para que los hechos no se repitan. Carlos Zelaya Irías: si la intención fuera únicamente dejar un testimonio histórico del golpe de Estado, entonces distribuyan en PDF el libro y de esa manera no se tocan los fondos del Estado para financiar la impresión. Efra HN opina: que se puede esperar de esta gente si van a financiar con dinero del pueblo el fraude de una empresa. Ahora el libro obligatorio cuando no hay medicamentos y otras cosas prioritarias. Gracias, sigo opinando a través de nuestra cuenta de X y también el número de WhatsApp. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Miren, ustedes saben que somos una sociedad polarizada, bastante polarizada, sí. Y todo se agudizó después del golpe de Estado. Y miren cuántos mensajes me llegan. Me dice este libro es mensaje comunista de un hombre con dolor de no cumplir su objetivo desde un principio. Mira, me dice este otro mensaje. Buenos días, me dice. Orgullo catracho del periodismo, dice. Está refiriendo a todos mis compañeros aquí de Frente a Frente y TN5. Preguntas: en el sistema de educación pública se podría incluir lo siguiente: la matanza de los Horcones y el pozo de Malacate, asesinato y secuestro de los joven Cafati, años 70, narcovideos de Carlón Zelaya. Mira cómo estamos, ¿ves? Ferrari. Olvídese. Me dice Andrés Paún Murillo: ¿será que por decreto se puede crear un fondo para apoyar a quien no ha logrado publicar sobre el golpe de Estado por falta de recursos, calificando rigor profesional? De acuerdo al Ministerio Público y Organizaciones de Derechos Humanos, a Isisobed lo mataron los militares. Isisobed no estaba en la orilla de la cerca, estaba retirado. Andrés quiere decir aquí que no lo mataron los militares. Bueno, pero miren. Los civiles no tienen balas de militares. Y el informe precisamente del Ministerio Público señala que las balas con las que fue asesinada fueron de uso militar. Buen día, Renato dice: si quieren un libro didáctico es otra cosa, pero no deben obligar a leer una autobiografía de los niños.
Estamos claros, Marlon, que no hay obligación, que sí meten el texto dentro de la cátedra morazánica, pero que no están obligando a nadie a leerlo. ¿Queda claro eso? Bueno, según la explicación del ministro Cardona, que además estuvo en la reunión, es que la obligatoriedad de leer este texto, así como está, sería infructuosa. O sea, hay que procesarlo para los diferentes niveles. Como referencia bibliográfica en la cátedra morazánica puede acompañar al resto de los textos. El contenido, como ya lo he dicho antes, es una compilación monográfica casi en un 80%, 30% son imágenes, la mayoría de los que vivimos este tiempo podemos recordarlo. Todos los niños a los cuales podría estar orientado no habían nacido en el 2009. Sí. Tienen 16, 17 años máximo los de secundaria. Entonces esto requiere, para poderlo procesar, y creo que el decreto habla de eso, de adaptarlo, incluirlo en la currícula. En términos prácticos, este libro llegará a algunos profesores este año y probablemente llegue a algunos de secundaria, pero el resto de escolares, aunque se impriman 100,000, es muy difícil que puedan tener acceso en términos prácticos. Y es que mira, la discusión sigue siendo política y eso cada quien, la historia, dice el ministro que es historiador, la escribieron algunos políticos y la historia, hay otra frase que dice, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Los vencedores. Los vencedores. Pero aquí todavía hay una lucha abierta. No, mira, es la coyuntura. Es la coyuntura, es la coyuntura que sale. Dos ejemplos. Pónganme la cámara aquí. ¿Qué presidente está en este billete? En el de 2 lempiras. En este billete está Marco Aurelio Soto, entronizado por el liberalismo como un gran reformador y convertido en una especie de prócer de la modernidad en Honduras. Este hombre se fue a morir a Francia con los millones que se robó del ferrocarril y lo que le dieron las bananeras y el capital extranjero. Y cambió la capital de Comayagua a Tegucigalpa por sus negocios personales. Este hombre es un héroe y en realidad es un villano de la historia, pero venció. Entonces su narrativa es la que se impuso. Pero no se le reconoce como un héroe, Carlos. Enfocame este billete aquí. No se le reconoce como un héroe. Escuchando José Carlos. Marco Aurelio Soto es considerado el arquitecto junto con su primo Ramón Rosa de la reforma liberal. Pero poneme este billete. Estas referencias no se han hecho Juan Manuel Galvez, por el valor del dinero, ¿no? La lempira que valía menos uno, Juan Manuel Galvez, billete de 50 lempiras, un héroe y referencia para el Partido Nacional. Ordenó y orquestó la masacre de julio de 1944 en San Pedro Sula, en la que fueron asesinados más de 200 personas a balazos. La Embajada de Estados Unidos ordenó que se fuera del país 2 años porque él era el delfín, el sucesor del dictador. ¿Por qué está aquí? Porque es el vencedor. Porque en la historia de Honduras solo han escrito los vencedores. Este es el primer ejercicio en el que un expresidente dice, júzguenme ustedes, léanme y júzguenme ustedes por lo que estoy diciendo acá. Este es un testimonio. Entonces, no es... Yo podría creer que hay un intento de adoctrinar si se hubiera hecho como dice aquí el maestro. Sentemos una mesa de expertos, cómo adoctrinamos a los hondureños y a los niños y a los jóvenes para que se graben aquí en la cabeza. ¿Saben quién hizo eso? Juan Orlando con los Guardianes de la Patria, un proyecto que tenía para adoctrinar a los niños a que alabaran a las Fuerzas Armadas y a la cultura militar del país. No somos iguales. Bueno, mira. ¿Leíste la página 222, la que te dije? ¿No? Sí, aquí estás. Sí, no, es que mira, pero aquí... No, espérame, que estoy recordando cuando fueron todos los generales. Oíme, ¿no te dio miedo ese diablo? Porque un golpe de Estado y estás vos ahí solo con ese montón de asesinos. No, eso es muy valiente. Mira, no. Amigos. ¿Ah? Porque ahora se manifiestan tan amigos, porque ahora veo las Fuerzas Armadas vienen a encontrar con ustedes. Mucho cuidado con eso. ¿Qué pregunta la que te ha hecho no es? Pero ahora es que se refieren a ellos de una comen forma en el mismo plato. Exactamente. No, pero es que los que la impresión que dan los que están ahí participaron
orquestaron y ejecutaron un golpe de Estado. Y los que están ahora, ¿tú crees que estaban detrás de esos generalotes de ese tiempo? No. A ver, yo jamás... Mira, pero ese lo dejamos para otro debate. Jamás lo dejamos voy a para otro defender a las debate. Fuerzas Pero Armadas. mira, eso que te dijo Noé, mira, es para un debate. Ey, ¿por qué estás hablando así de los chafas de aquel momento y ahora estás comiendo en el mismo plato con ellos? Los defienden públicamente. Increíblemente nunca había visto yo un partido que los defienda tanto como en... Ok, quedémoslo aquí y esto lo dejamos para otro debate. Ojalá que sea por el lunes o martes. Esto es lo que les decía. Yo recuerdo, fíjate que yo recuerdo... 4 de agosto. José Carlos, el día que fueron todos los militares encabezados por Romeo. Entonces, lo que sí estoy tratando es, en efecto, yo hice la pregunta, sí, de esa manera. Que la foto está desteñida, ¿no? Dice, vamos a ver, dice, periodista Renato Álvarez. Creo que quedó todavía inconclusa la respuesta en relación al concepto de defender la patria de un proyecto político ilegal. ¿Piensa usted que este proyecto político de Manuel Zelaya estaba matizado por objetivos fuera del país? Y ahí salió Payet, el general Payet, respondiendo. Ok, hábleme usted del rigor o del esquema de un libro texto para jóvenes educandos en el país. Perfecto. Después de entender, ¿no?, que el libro, para ser utilizado como un libro de texto, debe estar estructurado de acuerdo con la edad, la cronológica y psicológica del educando, nosotros tenemos una estructura que hemos empleado para todos los libros de texto. Y tal vez nos pueden poner en televisión. Por favor. Nos pueden poner en cámara la estructura del libro de noveno grado. Por favor, ahí noveno grado. Y abramos ciencias naturales, que fue el que yo trabajé. Muy bien. Entonces, bájeme ese libro que está por ahí. Descarga el libro. Entonces, cuando nosotros vemos ese libro, nosotros buscamos un ícono que en algún momento se familiarice con los muchachos y podamos en algún momento pues familiarizarlo a él con un cougar. En este caso de ciencias naturales es un cougar, un animal que tenemos dentro de nuestros bosques y que deberíamos de cuidarlo porque puede estar en periodo de extinción. Entonces, el niño se familiariza con él y es a través de él que se van haciendo los saltos de uno de los momentos a otro. Entonces, lo primerito que nosotros hacemos pedagógicamente es tratar de indagar qué se sabe sobre el tema, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo refiere ya el documento. Entonces, si el texto realmente quiere utilizarse para la enseñanza, entonces deberíamos de darle otra estructura. Y lo primero que deberíamos de ver es cuál es el objetivo realmente de incluir ese libro de texto. Si es historia, no necesita ser un libro de texto, lo leemos como libro de historia. Correcto. Pero vuelvo a lo que nos decía la licenciada y en la necesidad de los libros de texto. ¿Realmente debe de estar en la biblioteca? Yo creo que sí. Y yo vuelvo a felicitar a don Manuel Zelaya por ese trabajo. No sé qué tanto haya Richie, trabajado. porque ambos lo escribieron. No sé qué tanto haya trabajado ella, ¿eh? Yo voy a dejar ese paréntesis ahí porque no sé, no veo la letra de ella, no la veo en la lectura a ella todavía. Sin embargo, voy a leerme el texto porque ya Carlos se comprometió que me lo va a regalar. Sí, ¿de acuerdo? sí. Entonces Renato, yo lo voy a leer. mi rol como docente, Renato. Pero déjeme terminar la idea, profesora, solamente eso, ¿verdad? En el sentido de que deben de estar los objetivos de aprendizaje bien claros. El profesor debe saber qué es exactamente aquello que se va a enseñar, para que el muchacho se apropie de ese aprendizaje. Vamos más adelante, por favor. Y entonces, con ese aprendizaje nosotros podamos realmente ir elevando el acervo cultural que tiene el muchacho respecto a la realidad histórica del país. Sí, Entonces, sí. el libro tal cual está debe de ser un libro de referencia. Lo podemos utilizar nosotros en cualquier momento. Ahí están, mire, los 4 momentos. Pero ahí está. Exploramos lo que sabe el muchacho, luego aprendemos. ¿De acuerdo? Después demostramos eso aprendido y luego valoramos lo aprendido. Es decir, emitimos juicios de valor respecto a aquel aprendizaje. Y hay actividades más adelante en cada uno de los iconos. Claro. Entonces, la estructura tiende a ser muy diferente y yo insisto, el único problema que nosotros vemos es que se estén empleando los recursos del Estado aprovechando una coyuntura política para poderse imprimir este libro cuando debió haber sido una situación muy brevemente, Fanny. Es precisamente que este libro es de referencia. Mi rol como docente, Renato, no me lo debe de acreditar un acuerdo ministerial
X. Por ejemplo, este libro yo lo leí el año pasado porque quería tener más elementos y yo no necesité, así como muchos docentes, no necesitamos un acuerdo para entender algunos fenómenos. Aprovecho para agradecer al presidente Zelaya el obsequio de este libro. Sin embargo, nosotros, así como esto u otro tipo de textos, debemos de tenerlos en nuestro acervo cultural. Claro que sí. Oíme, nadie debe sentir miedo de eso, hombre. Sí. Nadie debe sentir miedo de eso. Mira, Esponda llamó ya demasiado tarde, es difícil pasarlo a esta hora porque tengo compromisos comerciales en este momento. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Ahí está, me lo decís. Los dos hondureños que la DEA quiere sí o sí. El Porky y el Mono. ¿Quién es el Mono? ¿Quién es el Mono? El Porky sí sé quién es y el Mono, pues, ni yo sé quién es el Mono. No me acuerdo de este apodo, de este alias. Si usted quiere saber, lo invito a que entre ahora mismo a tu nota, pero sin dejar de ver lo último que tenemos aquí en Frente a Frente y lo que viene en nuestra programación del 5, la mañana del 5, más adelante. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Ok, un mensaje así telegráfico de 5 palabras, porque la sexta te la cobro, José Cardona. No le tengamos miedo a la historia. Ok. Panierazo. Nuestro rol debe de ser educar. Nuestro rol debe ser educar. Oíme, 5 palabras. Usted nació en los 60, 70, 80. No, ganas de molestar. Soy hija de la democracia, sí. Cuando dice soy hija de la democracia es cuando retornamos a la democracia en los 80. Por favor, don René, ¿no es? No es obligatorio. Libertad cátedra. No es obligatorio. Libertad cátedra. 5. Óigame, lo han comprometido a usted. Sumémosle la impresión de los libros de texto pendientes. Impriman libros de texto. Nos vemos. Adiós.